Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro. Hace ya algunos meses que hemos entrado a este libro de Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 4 y sin duda ha sido de tremenda bendición como cada vez que la palabra de Dios se abre. Y hermano, abrir la palabra de Dios no es fácil. Abrir la palabra de Dios tampoco es un juego. Debemos recordar que somos hombres imperfectos, hombres que estamos todavía en carne, esta carne no está redimida, y estamos abriendo y trillando una palabra que es santa, porque ha sido escrita por un Dios que es 3 veces santo. Por lo tanto, mi amado hermano, apóyeme también en oración en este momento para que el Señor sea hablando y no este mortal. Quisiera hacer la pregunta. Siempre es malo el sufrimiento, no es gozoso probablemente, el sufrimiento duele, causa dolor, causa aflicción, causa diferentes cosas, pero la pregunta es, ¿siempre es malo el dolor? ¿Será así? Cuando nosotros sufrimos de alguna enfermedad, puntualmente alguna herida que hayamos tenido, esa herida es dolorosa, pero hermanos, si esa herida no se trabaja, puede tener una consecuencia peor. Pensemos en una herida que empieza a generar esta pudredumbre. Si tú te fijas, para poder zanjar y sanar esa herida, lo que tú tienes que hacer es llevar, obviamente, para que le hagan curación, y van a raspar, van a sacar, y eso va a doler, va a causar mucho sufrimiento. Pero si eso no se hace, hermanos, esa herida jamás se sanaría. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es malo el dolor en sí mismo? El apóstol Pedro ya lleva bastante tiempo hablándonos del sufrimiento, hablándonos de esta aflicción, de este azote. Él, recordemos que está ya en sus postreros años, está avanzado en edad, está escribiendo desde Babilonia. Babilonia es el nombre clave para Roma. Pedro está en Roma en este momento y está dictándole a esta carta a Silas, el compañero fiel de Pablo. En este momento no está sirviendo Silas a Pablo, sino que está sirviendo a Pedro. Le está haciendo de escribano, está escribiendo esta carta. Pedro tiene en mente la aflicción de los hermanos que están en toda la zona de la Turquía actual, esa zona asiática donde está Turquía y sus alrededores. Estaba sufriendo diferentes persecuciones y el corazón pastoral de Pedro escribe esta carta animándoles a pesar del sufrimiento. Y es en este sentido que seguimos avanzando y el mensaje de hoy lleva por título Sufriendo como cristianos. Hay muchas formas de sufrir. Puedes sufrir como un cobarde, puedes sufrir como una persona que realmente lo merece, puedes sufrir por injusticias mundanas, puedes sufrir por causas seculares, pero en este momento Pedro nos está llevando a meditar y está animando a los hermanos que están en ese sufrimiento, les está exhortando a que puedan sufrir como cristianos. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro capítulo 4 del versículo 12 al 19, ya casi terminando el libro que tiene 5 capítulos. Vamos a leer estos versículos y vamos a llevarlo también en oración para comenzar este tiempo de exhortación. 1 de Pedro 4, del 12 al 19, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por vosotros primeros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre amado, vamos delante de tu presencia una vez más dando gracias por este día. Queremos rogarte, Señor, que tú seas hablándonos en esta mañana. Señor, hemos orado, hemos ido al trono de tu gracia, mostrando aquellas aflicciones, aquellas necesidades que hemos tenido con respecto a este encierro, a esta pandemia, a las dificultades que se nos presentan en casa, Señor. Y estas no son todas las cosas que nos van a ocurrir. Por lo tanto, quiero pedirte en esta hora que en el nombre de Jesús tú seas hablando a tu pueblo, animando a tu pueblo, exhortando a tu pueblo, para que tu Espíritu Santo pueda entrar a cada una de estas casas, Señor, que están sintonizando este mensaje, este culto, para que tú, Señor, puedas y quieras obrar en cada uno de ellos conforme a la necesidad. Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos también a entender aquellas cosas que tú haces mediante el sufrimiento en nuestras vidas. Porque sin duda tus propósitos también se llevan a cabo a través de este sufrimiento. Señor, guíame también y habla, Señor, a través de esta persona que tú has puesto. Pero, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Señor, agradecemos y encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sufriendo como cristianos. Todo sufrimiento es malo. Todas las formas de sufrimiento son lícitas. Hermano, son preguntas que podemos hacernos y que ahora vamos a desarrollar también en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Lo primero que yo puedo compartirles de este mensaje es un primer punto que lleva por título Nada nuevo bajo el sol. Esto te suena como a otra porción de texto, pero también es aplicable a este pasaje. Primer punto que vamos a ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Primera de Pedro 4:12 nos refrenda y nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pastor Hugo, mira, me están pasando estas dificultades, estoy teniendo estos tormentos, estas cosas están pasando, ayúdame a orar porque no comprendo qué ocurre en mi vida. ¿Por qué todas estas cosas están viniendo sobre mí? Y hermanos, muchas veces tenemos esa idea en nuestro corazón de que las cosas que están ocurriendo, las cosas malas, aquellas cosas que traen aflicción o sufrimiento o dolor, son malas por sí mismas. Pero fíjate lo que el apóstol está animando a los hermanos que están en persecución, a hermanos que están pasando por este dolor en este momento, y escucha lo que les dice. Amados, lo primero que el apóstol les dice con un corazón pastoral, un corazón tierno, un corazón que comienza a hablar con palabras de bálsamo para sus vidas, es esta palabra que mueve corazones. Amados. No le está hablando a cualquiera, no le está hablando a personas impías, no le está hablando a gentiles, no le está hablando a impuros, le está hablando a sus amados hermanos en Cristo. Y como tal los reconoce, amados. Es por eso también que nosotros entre la congregación debemos usar estos términos que son un bálsamo, un refrigerio para nuestras vidas. Que te digan amado. Hermanos, eso golpea nuestras vidas para bien. Te recuerda que hay personas que están preocupadas, ocupadas, orando por ti y que estás en su mente. Amado hermano, amados es como le dice Pedro a estos hermanos que están en sufrimiento y que al paso de los años también es aplicable a ti porque, hermanos, esta palabra no tiene vencimiento.
Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. En ese tiempo ya había una persecución manifiesta para los cristianos. En este tiempo, mi amado hermano, es manifiesto que muchas de las naciones van a empezar a poner oposición, y esa oposición luego se va a transformar en persecución para aquellos que profesamos el nombre de Cristo. Por lo tanto, tampoco debe sorprenderte que va a venir aflicción sobre tu vida. Va a venir aflicción local, que va a ser inherente solamente a tu círculo, a tu familia, pero también puede venir una aflicción universal que va a afligir a todos los creyentes. En este caso, la aflicción estaba localizada a todo este punto de Asia que tiene que ver con Turquía. Pero hermano, no debe sorprenderte como a ellos no debía sorprenderles que el fuego de la prueba se iba a levantar en medio de ellos. Porque este fuego, literalmente hablamos de fuego, ha venido para probar. El fuego, hermano, sin duda es una herramienta purificadora. Y es una herramienta que el Señor usa. Porque tengo que decirte algo, cada vez que el Señor usa el fuego de la prueba, el dolor, el sufrimiento en tu vida, sin duda Él obra algo importante también ahí. Es el fuego lo que se usa para dar formas y cambiar formas. Por ejemplo, si tú tienes un material, un metal que no tiene forma, y quisiera el artesano darle alguna forma puntual, él lo pone a fuego para derretir ese material, para quebrantar ese material, luego lo pone en un molde y al final quita el fuego para que se enfríe. Una vez que se enfríe, el artesano ha logrado el propósito de darle una forma específica a ese material que antes no tenía forma alguna y ahora está consolidado como algo que efectivamente puede servirle. Y hermanos, este artesano celestial, el Señor Jesucristo, está usando el fuego. Imagínate a sus manos con sus llagas, tomando un soplete o algo que genere fuego sobre tu vida para quebrantarte, para derretirte, para, hermano, dejar todo lo que a ti no te sirve de lado y dejar tu vida que pueda ser amorfa, sin forma, sin tener una claridad de qué eres o quién eres, para llegar a este molde y poder hacer de ti lo que Dios quiere hacer. Entonces, mi amado hermano, todo esto que tiene que ver con el dolor o el sufrimiento, tienes que entender que es algo que es parte del propósito de Dios. ¿Es malo el sufrimiento? Si ves en este momento, la respuesta es no. Es una herramienta que Dios usa. Pero ¿por qué Dios tiene que hacerlo así? ¿Por qué Dios tiene que quebrantarme o causarme dolor para que yo pueda obrar? Te lo pregunto de otra forma. ¿Cambiarías si todo fuera placer? ¿Si todo fuera una cobertura puntual en tu vida? Si hubiera algo que cambiar, ¿te afectaría en algo? ¿Cambiarías? Tú bien sabes la respuesta. La respuesta es no. Los humanos somos personas porfiadas, somos personas que somos duros de cerviz, duros de cabeza. Y si no se nos quebranta, hermano, no hay cambio en nosotros. Y Dios lo sabe muy bien. Por eso Dios a través de los siglos ha usado la prueba, el fuego para purificar y para probarnos como sus hijos. En esta prueba, cuando el dolor es mucho, hay dos posibles reacciones. Y hay dos posibles pruebas. Uno, que tú aceptes el dolor y la prueba para la gloria de Dios y tú te moldees a lo que Dios quiere de ser. O dos, que evidencies que efectivamente jamás fuiste un hijo de Dios y reniegues el nombre de Dios. Pero en ambos casos fuiste probado. Ya sea que el Señor obre para su gloria en ti en cuanto a exaltación en misericordia, o el Señor obre para gloria en ti en justicia y en condenación.
Dios siempre va a hablar para su gloria. Da lo mismo la posición que tú tomes. Entonces, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Hermano, también tengo que decirte, hermano amado, que esta prueba que estás viviendo, que hay quizás un poco de escasez, porque no hay un trabajo fijo, porque no sabemos qué va a pasar, hermanos, que esto no te extrañe. Que no te sea ajeno, porque es algo que Dios está trabajando en tu vida. Cada uno de nosotros está siendo probado en diferentes áreas. Cada área que Dios necesita probar. Hermano, si tú estás confiando en tu propia prudencia, en tu propia capacidad de trabajo, en tu inteligencia, entonces va a ir y va a tocar donde te duele, que es precisamente tu trabajo y tu sustento. Porque necesita trabajar en esa área. Si el Señor está viendo que tú estás mal utilizando tu cuerpo, sobreexigiendo tu cuerpo o pensando que eres eterno, el Señor va a tocar tu cuerpo y ahí va a venir aflicción, ahí va a venir enfermedad. Y hermano, el Señor va a trabajar ahí. Si tú por el contrario estás siendo orgulloso, estás siendo soberbio, altivo, el Señor te va a quebrantar y te va a derrumbar. Porque hermano, un gigante, mientras más grande es, más fuerte cae. Mientras más altivo, mientras más soberbio y orgulloso te vuelvas, más alta y más dura va a ser tu caída. Pero el Señor lo va a hacer no para destruirte, para quebrantarte sí, pero no para destruirte, sino para amoldarte a su imagen en su propósito para su gloria. Entonces, primero lo que tienes que saber es que va a venir sufrimiento a tu vida. Va a venir. Es un hecho. Muchos de nosotros a través de nuestra historia hemos sufrido diferentes pruebas, cosas muy profundas, cosas muy dolorosas, pero de alguna u otra forma, si hoy día estamos en los caminos del Señor, hemos comprendido que todo Dios lo ha hecho bueno para su gloria y para nuestras vidas. Entonces, que no te sorprenda, mi amado hermano, que venga prueba a tu vida y que te extrañes por eso. Porque este ha sido el propósito y el plan de Dios a través de los siglos. Y no solamente para aquellos cristianos o hijos de Dios que necesitamos ser corregidos o amoldados o exhortados o quebrantados, sino que incluso para lograr aquella expiación y esa salvación tan profunda. Hermano, ¿qué tenía que Dios hacer con Jesucristo? ¿Era Jesucristo realmente un impío? ¿Era Jesucristo uno que tenía que ser quebrantado? ¿Era uno que fuera orgulloso? ¿Era uno que no dependiera, no confiara de Dios? No. Sin duda que el Señor Jesucristo era el modelo perfecto. No había ningún modelo más perfecto que Él. Y aún así, Dios Padre aplicó el fuego de la prueba sobre su vida. Y el Señor sufrió, hermanos, incluso en su mente, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Entonces, si viene aflicción a tu vida, no te asombres, sino que ponte claro de que Dios quiere usar eso para moldear tu vida. Y es ahí donde tú tienes que empezar a definir y a clamar: Señor, acepto la prueba, acepto el sufrimiento. Solamente dime y dame sabiduría para llevarle y para entender el propósito que estás haciendo en mí. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres que yo haga a través de esto? Y hermanos, sin duda, como el oro, que siendo purificado por fuego, al final de la prueba tú vas a ser purificado y mucho más limpio que lo que había sido antes. Y hermano, todos estamos en ese proceso aún. No hay ninguno de nosotros que pueda decir: yo he alcanzado la estatura perfecta del Hijo de Dios. Hay algunos que están más avanzados que otros. Pero hermanos, esta es como la cadena. Imagínate una cadena industrial donde va la máquina con diferentes procesos. Hay unos que están recién comenzando, otros que están más avanzados, pero aún no están terminados. Por lo tanto, el proceso sigue avanzando en nuestras vidas, sigue el proceso de moldear, de aplicar fuego y de generar este dolor o prueba en nuestras vidas. Es algo que Dios hace.
Es algo que nosotros tenemos que aceptar como tal. Pero como te decía, es algo que tú tienes que orar pidiendo sabiduría para comprender la razón del propósito de ese sufrimiento y qué quiere Dios obrar en ti. El clamor no debería ser: Señor, quítame este dolor. El clamor debería ser: Señor, muéstrame el propósito de este dolor para llegar a ser lo que tú quieres que sea. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor cumple eso en tu vida y el Señor cumple el propósito que tenía a través de ese sufrimiento, el sufrimiento cesa. El propósito está cumplido. Entonces, esa tienes que ver cómo debes acercarte al sufrimiento. Y este es el ánimo también que le da Pedro a la vida de los hermanos que están en sufrimiento y en persecución ahí en Asia. Entonces, este primer punto, hermano, es: no hay nada nuevo bajo el sol. No te sorprendas porque hay persecución, no te sorprendas porque hay enfermedad, porque viene esa cesantía, no te sorprendas. Dios está trabajando. Incluso deberíamos agradecer, no porque nos guste el dolor por sí mismo, sino porque Dios está haciendo una obra perfecta cada día en ti. Ese es el punto. Un segundo punto que vamos a ver en este tiempo de sufriendo como cristianos es lo que está entre el capítulo 13 y 14 de este capítulo 4. Versículos 13 y 14 del capítulo 4. Un segundo punto es la gloria que se halla en el padecimiento. ¿Qué? ¿Hay gloria en el padecimiento? Sí, hermano. Debemos encontrar la gloria que se halla en el padecimiento. Escucha lo que dicen los versículos de Pedro cuando nos escribe tiernamente a través de Silas. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tremendo lo que el Señor está poniendo en tu mente y en tu corazón en este momento. Vela que tus sufrimientos sean para la gloria de Dios. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, hermano, así como Cristo, el perfecto ejemplo, el perfecto Hijo de Dios, padeció aún siendo justo, y Él padeció sin abrir su boca y cumpliendo el propósito de Dios Padre, hermano, si tu sufrimiento se une a ese sufrimiento por la justicia, por la verdad, por el propósito de Dios en tu vida, entonces dice la Escritura: regocíjate, gózate, escúchate. Está diciendo: si lloras, reirás. Es como lo que nos recuerda la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, puesto que ellos serán consolados. Pero si nosotros leemos eso en una versión oficial, literal del griego, gramáticamente hablando, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Eso es lo que te está diciendo lo mismo acá. Hermanos, en la medida que tú compartes el padecimiento, el propósito de tu sufrimiento es la causa de Cristo, entonces regocíjate, alégrate, gózate. En medio del sufrimiento, gózate. Ríe cuando llores. Es lo que te está diciendo. Para que también en la revelación de la gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos ángeles del cielo a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, a arreglar cuentas, a limpiar su era, tú, hermano, no vas a tener ese congoja o ese miedo, sino que cuando lo veas despuntar como el alba, te vas a gozar, vas a cantar de gozo y alegría, porque tu Señor está volviendo por ti. No habrá más sufrimiento, no habrá más gozo, más pena, más dolor. El Señor viene a tomar su lugar y va a ponerte junto a Él en gloria. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Qué más
alegría puede haber para un creyente sincero, genuino, un verdadero salvo que ver a su Señor en las nubes, viniendo por Él? Gloria a Dios. Nos vamos a casa, hermanos, donde no hay más llanto, donde toda lágrima se enjugará, donde no habrá más dolor, donde será todo gozo. Son buenas noticias, son buenas noticias. ¿Y sabes qué? Eso está pronto, está cercano. Así que debemos gozarnos también en ello. Entonces, mi amado hermano, cuando dice eso, si sois vituperados, el versículo 14, vituperados, ¿qué quiere decir? Si estás siendo atormentados, si estás siendo acusados, si estás siendo violentados por el nombre de Cristo, dichosos sois, alégrense, son gozosos, puesto que el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Y esto, fíjate, como el sufrimiento también muestra quién es y quién no es. Porque aquel que en su mente piensa o en su corazón piensa que es hijo de Dios, pero realmente no tiene nada que ver con Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, el tal no va a dar gloria a Dios, el tal va a negar el nombre de Jesucristo y el tal va a mostrar que efectivamente el Espíritu de Dios no mora ni habita sobre él. Entonces la prueba, hermanos, es una tremenda herramienta para poder evaluar quién sí es y quién no es. En los tiempos de bonanza es fácil decirse cristiano. Si tú miras, por ejemplo, Estados Unidos es una nación pujante, o que fue pujante, fue el sueño americano, donde todos cumplían sus sueños o buscaban sus sueños, donde todos tenían bienestar económico. Hermanos, un montón de cristianos. De hecho, casi el 95% se llama cristianos. Pero cuando tú empiezas a evaluar y evidenciar efectivamente quiénes son cristianos genuinos, realmente, hermanos, son muy pocos, ni siquiera podría darte números, pero muy pocos. Si tú tienes la oportunidad de ver un mensaje que se llama El impactante mensaje a la juventud de Paul Washer, te animo a que puedas ver ese mensaje, puesto que habla precisamente de la realidad norteamericana, de cómo prospera el cristianismo falso, vacío, cuando todas las cosas andan bien. Te animo a que lo puedas buscar en algún momento y puedas verlo también. Entonces, mi amado hermano, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu da gloria y de Dios reposa sobre vosotros cuando tú te gozas por los sufrimientos que están pasando en tu vida por Cristo. Estos sufrimientos no necesariamente, hermano, tienen que ser por el Estado persiguiéndote. Pueden ser tus familiares, pueden ser tu esposo o esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, hermano. Pero el propósito es que por la causa del Señor estás sufriendo eso. Entonces, tú gózate en la prueba, tú gózate en la persecución, tú gózate cuando eres vituperado por el nombre de Cristo, porque eso da gloria al Señor y también muestra que el Espíritu Santo reposa sobre ti. Y hace el contraste Pedro en este último versículo cuando dice, ciertamente por ellos. ¿Quiénes son ellos? Cuando dice ciertamente por ellos, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, cuando hay falsos creyentes que han profesado el nombre de Cristo, y viene la persecución, y viene el padecimiento y la aflicción, estos, por norma, empiezan a blasfemar el nombre de Dios, empiezan a negar el nombre de Dios. ¿Has leído estos últimos tiempos cómo pastores, líderes de alabanza y diferentes personajes, escritores, empiezan por las redes sociales a pulular y dicen, yo ya no soy más cristiano, yo he renunciado a la fe en Jesucristo, yo he encontrado que eso es una mentira? Entonces, mi amado hermano, fíjate cómo eso blasfema el nombre de Dios, porque han sido falsos creyentes que en algún tiempo caminaron simplemente porque les pareció algo interesante, porque creyeron que era una verdad en su tiempo, pero no había un cambio en su corazón. Eso hace que blasfemen el nombre de Dios. Ellos blasfeman el nombre de Dios. Quiero llevarte a un cuadro del progreso del peregrino, siempre muy bueno este libro para muchas ilustraciones.
Cuando estaba saliendo el peregrino de la ciudad de la destrucción, dos hombres salieron detrás de él, obstinado e inflexible. Obstinado lo quería traer de todas formas de vuelta a la ciudad para que él viera que estaba en un error. De hecho le dice que era un tonto. ¿Cómo podía creer esas cosas, esos cuentos de hadas? Y obstinado estaba ahí. Pero flexible, al ir escuchando la argumentación del peregrino, empezó a tomar esta idea de que a él también le gustaría ir a la ciudad de Dios porque había gozo. Y cuando obstinado vuelve y le dice a flexible, tú vuelve conmigo, deja a este tonto solo, flexible dice, no, yo quiero ir con él, porque si las cosas que él dice son verdad, entonces a mí me gustaría tener todo lo que él tiene. Y así comienza el breve corto de flexible junto a peregrino hacia la ciudad de Dios. Y hermanos, viene la primera prueba, el primer sufrimiento. Y ellos caen ambos al pozo de la desesperanza o al pozo de la desesperación. Y en ese mismo momento, cuando flexible logra salir del pozo y se ve todo sucio, todo maltrecho, él inmediatamente renuncia y dice, esto es la gloria que me estabas hablando, de esto es el gozo eterno que me estabas diciendo que yo tenía que seguir, esto es basura, yo me vuelvo a casa. Hermanos, muchos son hoy como flexibles, que al fragor de la prueba, inmediatamente blasfeman el nombre de Dios y se apartan. No, yo ya no soy cristiano. Yo no puedo concebir un Dios que sea tan malo. No puedo concebir un Dios que no pare el sufrimiento. Entonces ese no es mi Dios. Y empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Ciertamente por ellos es blasfemado. Pero fíjate cómo termina el verso. Pero por vosotros, por los verdaderos cristianos que se gozan aún en medio de la aflicción, entonces es glorificado el nombre de Dios. Entonces, mi amado hermano, debes entender que hay gloria en medio de la aflicción. La gloria que se halla en el padecimiento es aquella gloria que tú debes hacer brillar como un hijo verdadero de Dios. Un hijo, o uno que no es hijo de Dios, uno falso, va a blasfemar el nombre de Dios. Pero uno que es genuino va a brillar la gloria de Dios en medio de los que la rodean, aún en la persecución. Entonces, mi amado hermano, sufriendo como cristianos es lo que nos convoca en esta mañana. Primera de Pedro 4, del 12 al 19, y el primer punto que vimos es: no hay nada nuevo bajo el sol, porque el cristiano va a sufrir, porque esta es una herramienta que Dios usa para purificación y prueba. Segundo punto es la gloria que se halla en el padecimiento. Vamos a ir a un tercer punto que lleva por título sufriendo por causas legítimas. No todo sufrimiento de un cristiano es legítimo. No todo sufrimiento de un cristiano es por la causa de Dios. No todo sufrimiento de un cristiano trae gloria a Dios. Por lo tanto, necesitamos estipular y entender lo que Pedro está diciendo. Suframos por causas legítimas. Por favor, si me acompañas a 1 de Pedro 4, 15 al 16, nos dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Vamos a desglosar un poco lo que el apóstol amorosamente nos está diciendo. Hermano en Cristo, si tú has de sufrir por las causas correctas, por las causas lícitas, entonces tú estarás dando gloria a Dios en tu vida. Pero, amado hermano, si tú estás sufriendo por causas que no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con la disolución, que tienen que ver con el pecado, que tienen que ver con otras cosas, entonces, hermano, no necesitas solamente sufrir, sino que necesitas arrepentirte de eso. Y es ahí donde Pedro comienza a decir, mira, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Ya hizo una separación entre los cristianos y entre los blasfemos, entre los genuinos y los falsos. Aquí le está hablando a los genuinos, ya los falsos ni siquiera le está hablando.
Entonces le dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como, y empieza a decir cosas, homicida. Hermano, si tú eres un cristiano, ¿cómo te pueden acusar o cómo puedes decir que estás sufriendo si estás en la cárcel porque fuiste un homicida, siendo cristiano? Hermano, no puede ser concebible que tú sufras por estar destruyendo la vida a otra persona que el Señor ha puesto. No sufras como un homicida, porque los homicidas sufren porque la ley está puesta sobre ellos y ellos estarán en las cárceles y caerá la condena que tenga que caer. Pero no solamente es el homicidio formal o el homicidio físico. Recuerda que el Señor también dice: cualquiera que aborrece a su hermano en su corazón, el tal es un homicida. Entonces, mi amado hermano, si tú vienes a tener sufrimiento porque en tu corazón hay odio por otro hermano, entonces arrepiéntete de ese pecado y déjalo, porque estás sufriendo por una causa que no es noble, que no es justa, no es para la gloria de Dios, es para vergüenza de tu persona. No solamente por matar a alguien, sino porque estás sufriendo una consecuencia, porque estás odiando a alguien. No puedo ver a este hermano, no puedo ver a esta hermana. Me cae gordo. Y eso empieza a traerte problemas porque ya no puedes congregarte, porque ya no puedes verle a la cara, porque ya no quieres venir a la iglesia, hermano. Entonces debes dejar ese pecado, arrepentirte para que ese sufrimiento, hermano, deje de ser, porque no hay gloria de Dios ahí. Entonces, cuidado con estos sufrimientos que tú dices: no, aquí yo estoy padeciendo, es porque nadie me quiere, todos me odian, hermano. Cuando tú en tu corazón estás aborreciendo a tus hermanos y estás dando todas las evidencias de que no te interesa estar con ellos, entonces, mi amado hermano, tú estás sufriendo no por la causa de Cristo, sino porque tú eres un homicida en tu corazón y porque estás odiando a tu hermano. Debes arrepentirte de eso. Debes arrepentirte delante de Dios rápidamente. No vaya a ser que eso realmente se manifieste constantemente en tu vida y al momento de la prueba real tú vas a blasfemar el nombre de Dios porque nunca fuiste un hijo de Dios. Arrepiéntete si estás aborreciendo a tus hermanos. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como ladrón. Y ladrón también, hermano, tiene que ver que estás robando cosas que no corresponden, que estás haciendo trámites que no corresponden, que estás pidiendo subsidios que no corresponden, hermano. Estas cosas también tienen que ver con la honestidad. Entonces, hermano, si has de sufrir, y por ejemplo, hay ahora un subsidio de clase media, y dice: si tú ganabas 500,000 pesos o 400,000 pesos, tú puedes hacer una declaración jurada y te van a dar lo que necesitas. Pero, hermano, si eso es mentira, entonces puede venir juicio sobre ti y va a ser correcto y no va a ser para la gloria de Dios, porque tú vas a estar tratando de robarle al sistema. Cuando, hermano, Dios te dice: no debes depender del sistema porque yo soy tu sustentador, yo soy tu cuidador. Sé fiel a Dios. No te tientes, hermanos. No metas la mano por un plato de lentejas, hermano, porque esto va a traer sufrimiento. En algún momento, en algún tiempo, vas a ser descubierto porque todo sale a la luz. Porque si no, Dios mismo lo va a sacar a la luz. Por lo tanto, si vas a sufrir, que no sea por ser un ladrón, sino porque sea que eres un hijo de Dios, obediente a Él. También como malhechor, dice la palabra de Dios. Malhechor es uno que mal hace. Hace muchas cosas que están haciendo daño, aprovechándose de la gente. Y si la ley cae sobre ti, entonces vas a sufrir, obviamente. Pero no vas a sufrir por la causa de Cristo ni para gloria de Dios, sino que vas a sufrir porque lo mereces. Porque eres un impío, porque eres un malhechor, como dice la Escritura. Y ahora fíjate, mi amado hermano, que cuando nosotros pensamos en grandes pecados, pensamos en homicidio, en adulterio, en el robo, en los malhechores que están dañando físicamente a otros. Pero si te fijas, lo último que pone Pedro sin duda va a llamarte la atención, porque el Señor también te dice que ninguno de vosotros sufra de manera alguna como entrometido, como chismoso, como murmurador.
Probablemente, si tú eres un murmurador, puedes decir, es que yo no le hago daño a nadie, no estoy robando, no estoy matando. Pero hermano, fíjate que el Señor, inspirando a Pedro, está poniendo al entrometido, al cagüinero, como decimos en Chile, al que se mete en las cosas ajenas, lo pone como uno que va a sufrir por una causa injusta. Hermano, ¿cómo estás con este deseo insano de saber qué está pasando en la vida de otros? ¿Acaso no tienes tiempo para ver tus propias necesidades, tus propias falencias? ¿Por qué andas pendiente de la paja en el ojo ajeno si tú tienes una tremenda viga que te nubla la visión? ¿Por qué te estás desgastando por ver y saber el secreto de otro, entrometiéndote en cosas que no te competen, que no te corresponden, y más encima después te hacen la víctima porque otras personas dicen, no, esta persona es una cagüinera, esta persona es una murmuradora, esta persona está metida en todo lugar, por lo tanto no quiero tener nada que ver con ella? Y esa persona queda tachada y empieza a sufrir y empieza a hacerse la víctima porque nadie lo quiere. Obviamente nadie te va a querer si estás ventilando cosas ajenas y que no conoces ni te importan. Si estás sufriendo por esa causa, entonces debes arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque si eso continúa y continúa y continúa, va a manifestarse que tú terminarás blasfemando el nombre de Dios y va a mostrarse claramente que tú jamás fuiste un hijo de Dios. Por lo tanto, si has de sufrir, sufre por la causa de Cristo y no por tu propio pecado. Apártate de eso. Apártate de eso. Entonces, ese es el clamor del apóstol. Clama para que suframos por causas legítimas. Un punto cuarto y final, para ya empezar a cerrar este tiempo. Antes de pasar al punto 4, hermanos, siempre me pasa cuando doy vuelta a la hoja, me queda un versículo. Versículo 16 nos dice, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y ese es el contraste, una vez más. El que está sufriendo como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, el tal no está sufriendo como cristiano, aunque se precie ser cristiano. Aunque se diga a sí mismo cristiano, él no está sufriendo como cristiano, él está sufriendo por sus propios pecados, por sus propias faltas, por sus propias impurezas, por sus propias cosas impías que mueven sus corazones a odiar, a mentir, a robar, a adulterar, a entrometerse en cosas ajenas, a murmurar. Y claro, va a traer sufrimiento. Alguien tiene que confrontarte, alguien tiene que ponerte en tu lugar, y ahí cuando eso ocurra vas a sufrir. Si no es la ley, van a ser los vecinos, si no va a ser los vecinos, va a ser la familia, pero alguien te va a poner en tu lugar y ahí vas a sufrir. Pero no estás sufriendo por la causa de Cristo, no estás sufriendo como cristiano, sino como impío. Por eso el contraste lo marca Pedro y dice, pero si alguno sufre como cristiano, el tal, ese cristiano que está sufriendo por la causa de Cristo, no tiene de qué avergonzarse, no tiene ninguna cosa de qué avergonzarse, sino que está glorificando a Dios a través del padecimiento. ¿Notas la diferencia? No, es que yo estoy solo, nadie me quiere, todos me odian porque yo no quiero juntarme con nadie, entonces yo sufro. Sufres porque quieres, sufres porque eres un impío, sufres porque estás odiando a tu hermano. No estás sufriendo por la causa de Cristo. Sufro porque nadie se quiere juntar conmigo, porque yo le ando contando todas las cosas a toda la gente. Obviamente vas a sufrir. ¿Quién quiere juntarse con una persona que no guarda un secreto? Que anda ventilando las cosas o tergiversando las cosas y te anda poniendo mal en todo el lugar. ¿Te gustaría andar con alguien así? Obviamente que no. Y ese que está aislado va a sufrir. ¿Por qué? Por cristiano, no, por impío. Entonces, si tú has de sufrir, hermano, sufre. Sufre, pero como cristiano.
Sufre para la gloria de Dios, para que los motivos que te tienen en sufrimiento sea la persecución, para que sea un sufrimiento como los 3 de Babilonia o como Daniel, que fue lanzado al pozo de los leones porque no quiso dejar de orar. Le habían prohibido orar y dijo, aunque me cueste la vida, yo voy a seguir orando, y sufre como cristiano. Los 3 de Babilonia los hacían a todos por ley adorar una estatua. Ellos dijeron, no, aunque suframos, nunca nos vamos a postrar a una estatua, porque tenemos solamente un Dios y solamente a Él nos arrodillaremos. Y fueron lanzados al horno de fuego. Sufre como Esteban, que no se cayó al mencionar y proclamar que Jesús es el Señor, y eso le costó la vida, hermano. Pero sufrió por la causa de Cristo, sufrió por el gozo eterno de su alma. Y ahora, el cuarto punto y final es lo que va del capítulo 17 al 19, lleva por título un juicio justo, o un justo juicio. Y esto tiene que ver con una interpretación que es por un lado literal y por otro lado no tan literal, pero vamos a verlo así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Un justo juicio. Y hace otra vez, si te fijas, aquí ha estado lleno de contrastes entre el impío y el salvo, entre el que blasfema y el que bendice el nombre de Dios o glorifica el nombre de Dios. Y esta última parte de un justo juicio no es la excepción a esto. Y Dios está haciendo separación entre el salvo y el impío. Veamos esto, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por lo tanto, este juicio no es un castigo, sino que es una prueba, es un sufrimiento que el Señor envía para probar. Lo mismo que ha estado diciendo el apóstol Pedro durante todo este pasaje que estamos viendo, y que no hay nada nuevo bajo el sol, es lo que Dios está enviando como un juicio. Un juicio no necesariamente porque lo merezcas. Si tú piensas, por ejemplo, en el caso de Job, Dios envió un juicio a Job en las manos de Satanás, pero un juicio al fin y al cabo. Pero era un juicio para mostrar su soberanía y su gloria. Hermanos, cuando Dios trajo sufrimiento a Cristo o permitió el sufrimiento, fue un juicio al Señor, no porque Él fuera impío, sino porque también tenía que cumplir un propósito, y esa era la forma que Dios iba a traer. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, cuando hace esto, está hablando de los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, no los que se manifiestan o que piensan que son hijos de Dios, los verdaderos, que va a traer juicio, y el juicio va a traer prueba, y el juicio va a traer sufrimiento, y el juicio va a tener vituperación, angustia, persecución y muchas otras cosas, cárceles, necesidades. Pero hermano, el juicio va a comenzar por nosotros, porque ha de manifestar quiénes somos en Cristo. Por eso dice, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. A los que van a perseguir con odio y con cizaña no va a ser al mundo. No va a ser aquel que se diga ser cristiano y a la primera luz de cambio él dice, no, ya no soy cristiano, y el mundo le va a aplaudir y lo va a premiar. Pero al que van a perseguir con saña y cizaña hasta la muerte es aquel verdadero hijo de Dios, al que es de la casa de Dios. ¿Por qué es necesario que eso acontezca? Porque es necesario que eso pase. Está escrito, hermano, viene una persecución, y ha habido persecución a través de toda la historia contra los verdaderos hijos de Dios, contra la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Pero si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Está hablando de un juicio para el cristiano, y aquí está hablando de un juicio para el impío. Y entendemos que estos son dos juicios diferentes. Porque el juicio para el cristiano es un juicio de prueba. Es un juicio de peirazo.
prueba, tentación, pero es un juicio que el cristiano debe pasar. Pero el juicio que es para el que no obedece al Evangelio es un juicio de justicia, es un juicio de ira eterna, es un juicio de castigo eterno. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, y el justo no se salva por ser justo, el justo se salva porque ha hallado la fe en Cristo. Recuerda lo que decía la escritura de Abraham, y la fe le fue contada por justicia, y a él se le llamó justo. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿por qué se salva con dificultad? Porque, hermano, nadie puede salvarse por sí solo. Esto es algo, en cierta forma, es una expresión que viene del Antiguo Testamento, que trata de mostrar que no es difícil, sino que es imposible. Si el justo se salva con esta imposibilidad de ser salvado, porque esto apunta a la gracia. Esto apunta a lo que hablábamos de Abraham y cómo la justicia de la fe de Abraham le fue contada por justicia. No es por obra la salvación, no es por mérito la salvación, es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué va a ser de aquel que no tiene esta fe? ¿Qué va a ser de aquel que rechazó hasta el final de sus días al Señor? Hermanos, va a ser juzgado, obviamente, con todo el peso de la ley divina y de la ira de Dios, porque ese va a morir. Cristo no murió por él, hermanos. La ira de Dios que cayó sobre Cristo, cayó solo y por cada uno de aquellos que Dios Padre desde antes de la fundación del mundo escogió, amó, y por ellos ha pagado el precio el Señor Jesucristo. Pero los otros tendrán que pagar su precio entero. Ningún pecado de ellos ha caído sobre el cuerpo de Cristo. Ellos deberán pagar todos sus pecados. Y es ahí donde cae ese justo juicio de Dios sobre ellos por toda la eternidad. Por consiguiente, para cerrar este capítulo, Pedro dice, de acuerdo a todo lo que yo les he dicho en esta conversación, en este discurso, en esta carta, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Hermano, si tú estás sufriendo por la causa de Cristo, entonces debes encomendar tu alma al Señor. Es Él el que está probando, es Él el dueño de tu alma, es Él el que puede guardarte o llevarte a ser más llevadero este tiempo, pero tú continúa haciendo el bien. Continúa haciendo el bien, a pesar de las circunstancias. A pesar de del sufrimiento, a pesar de que te acusen de homófobo, de xenófobo, de misógeno y tantos ógenos que hay. Hermano, tú si vas a sufrir, sufre por la causa correcta de Cristo. Y que no te engañen con las falsas discriminaciones. Porque lo que Dios llama bueno, es bueno. Y lo que Dios llama malo es malo. Y ninguna ley, ningún estado, ninguna cultura puede cambiar lo que Dios ha establecido. A Él y solo a Él la gloria por los siglos de los siglos. Por lo tanto, mi hermano amado, si has de sufrir, sufre como cristiano. Porque Dios lo va a usar esto en tu vida. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios te va a probar. Hermano, tienes que encontrar esa gloria que se halla incluso en el padecimiento más duro. Debes sufrir por las causas legítimas como cristiano para su gloria y no blasfemando el nombre de Dios.